Cuando niño me crié jugando a Nintendo y por sobre eso Super Nintendo. Tuvimos ambos, pero este último fue el que realmente jugué mucho. Y sí, ya me están doliendo las rodillas. Además el cartón era más valorado que volver cartón y los manuales de juego, concha su madre, weón. Bueno, y en esos tiempos habían juegos que venían junto a esa hermosa caja que venían las consolas, que en verdad no eran bonitas, pero sí muy noventeras. Los clásicos de aquello, ¿verdad? De esa época era el Duck Hunt, el Super Mario Bros., ¿verdad? Para la Nintendo, y el Super, que existía el cartucho negro de Killer Instinct, el Super Mario World, o el que yo recuerdo, mi caja de la consola de Super Nintendo, con el que es mi juego de plataforma favorito de esta consola, el Donkey Kong Country 3. Antes de que entremos en discusión y que salga el pero Quincho, es efectivamente el 2 porque ni el Donkey Kong Country 3 es mi juego favorito de la trilogía. Es una opinión netamente personal que puedo desarrollar con profundidad en algún momento, pero lo cierto es que este juego me inspiró a muchas cosas en mi vida, inclusive a tomar el control y ser siempre mejor en cada una de las playthroughs que hacía, pasándomela cada vez más rápido y perfeccionándolo. Luego para saber que este no era más que el concepto de speedrun y que sería una comunidad muy grande de jugadores que estiman ciertos juegos. Es por esto y reflexionando sobre las distintas fases del juego, ya que la rapidez y la memorización de las distintas fases uno se pone a pensar weas, es que una fase en concreto en el mundo Mecanos, llamada Ripsaw Rage, me despertó este bichito de adolescente que me hizo preguntar, ¿está bien esto? ¿No es como muy agresivo para un juego de niños? En corto, la fase se trata sobre un plataformeo duro y puro scroll vertical ascendente, que básicamente significa que un nivel avanza por sí solo y uno debe ir sorteando los obstáculos. Muy parecido a lo que sería un juego shoot 'em up como Aero Fighter o 1942, la guañeja, en donde el objetivo es llegar al final sin ser alcanzado por un Ripsaw, que es esta herramienta clásica de monditos animados como una sierra para dos personas con dos mangos, la cual se usa horizontalmente de izquierda a derecha y que para agregarle más dramatismo a la wea es gigantesca. Lo curioso realmente en esta fase, ya que el escenario es una arboleada con animales dentro de esta y además que se trata del último parche de bosque restante del mundo de Mecanos, por lo cual a mí me hizo pensar enseguida que, chucha, ¿es esto deforestación? Y así es, estimados contertulios, el tema que nos compete el día de hoy es la deforestación, concretamente la forma más brígida y maldita de obtener madera. Me refiero a la tala rasa. La tala rasa, o por su nombre en inglés clear cutting, consiste en la remoción total o casi total de los árboles en una zona, generalmente de manera uniforme. Aunque se utiliza por su eficiencia en la producción de madera o para preparar terrenos para la agricultura, sus consecuencias ambientales son muy graves. Un ejemplo de este, claro, es el Amazonas, y no juegos para Brasil. Para cachar mejor de qué hablamos, podemos identificar las principales consecuencias de este tipo de tala, ¿verdad? Por ejemplo, la erosión del suelo, la falta de árboles vivos que puedan absorber el agua y retenerla en sus raíces, inevitablemente hará que el suelo se lave, perdiendo nutrientes y capas a medida que procesos erosivos como el agua y el viento lo impactan. También el agua deja de ser un aliado y se transforma en un enemigo. Ahora no solo contamos con que el agua realizará este lavado del suelo, sino que también el agua turbia, con sedimentos, café como chocolate, no podrá albergar vida y peor aún, puede enturbiar cursos de agua cercanos, impidiendo la vida ahí igualmente. Podríamos también decir que se pierde la biodiversidad. Muchas especies dependen de un ecosistema como el forestal. Existen diversos tipos de bosques como el valdiviano, el esclerófico, tropical, entre muchos. Pero todos mantienen algo en común, el hecho de que son completamente indispensables para la vida de distintas criaturas. Hongos, animales, incluso otras plantas necesitan de un lugar como un bosque para poder vivir. Y finalmente, el cambio climático. Por la cantidad de oxígeno que es capaz de sintetizar el bosque, tengo que admitir que existe mayor peso biológico, pero eso no quiere decir que sea menos importante, ya que altera el equilibrio existente, perjudicando enormemente a la climatología involucrada. Hay que pensarlo como una bola de nieve. Mientras más nieve tiene, más grande e imparable se vuelve. Como un Nuno con la doble al máximo, Churelia, Fantasmal y Redenami. Creo que soy un gordololero.
Bueno, entonces se puede fácilmente establecer que Mecanos ha dejado de lado su biota y bosques para volverse un área industrial propiamente tal. Y es que justamente la actividad de tala rasa proviene de la misma raíz. La tala rasa es comúnmente usada para poder utilizar el suelo deforestado para actividades como el cultivo o expansión habitacional, generando poblados o ciudades, y al igual que si le metemos chetos para sacar el 105% del Donkey Kong, este no tiene check. Una vez se hace, la capacidad humana para devolver los estados originales es casi imposible en términos de vida que se manejan hoy. Por ejemplo, un bosque tropical puede llegar a tener una recuperación del 95% del nivel previo a la perturbación realizada. Sin embargo, esto puede suceder en menos de 10 años, como un escenario muy favorable, o en más de 6.800 años. Es muchísimo, se escapa de la escala humana, inclusive considerando un periodo corto, se escapa de muchas actividades extractivas. Hoy en día, la planificación con respecto a la recuperación ambiental no es compatible con los tiempos que se manejan, tanto para la economía como para la velocidad de expansión de las ciudades. La economía anda corriendo y la naturaleza siempre se toma su tiempo. Es una escala de tiempo que no es la propia debido a los daños prolongados que se han hecho por parte del humano. Como mencioné recientemente, el caso más palpable es el de Brasil, en donde la noticia sobre la tala, quema y deforestación en general sobre el Amazonas parece no tener control, y donde ha habido una gran cantidad de aludes justamente por la misma razón. Entiéndase una alud como una avalancha de barro, básicamente. La falta de retención de agua, el lavado de tierras y enturbamiento del agua hacen que sea un elemento altamente peligroso para la vida, no solo animal, sino que humana. Imagínate quedar atrapado, enterrado en vida, básicamente. Horrible. Y esto únicamente por una actividad que no tiene sustento propio, ni siquiera para la actividad económica actual, en donde se manejan conceptos como la economía circular y la aparición de nuevas tecnologías que compensen la utilización de ciertos materiales, como la madera en este caso. Por otro lado, los changos, sobre todo Kiddy, que está nuevito, merecen vivir en un lugar que no aparezca un yermo de Fallout, y más como lo encontraron nuestros ancestros. No digo que igual, porque naturalmente la naturaleza se adapta a los procesos de cambio, pero sí con una predominancia de este, por lo que se debe tener en cuenta que debemos hacer con nuestros bosques. ¿Cuál es el real problema de querer deforestar para realizar plantaciones? ¿Y qué debemos hacer para poder mitigar este impacto que vamos a proporcionar al medio ambiente? Acá nacen varias formas de combatirlo, principalmente con la tala sostenible, o que es igual un aprovechamiento forestal sostenible. Digo y hago hincapié con la palabra sostenible y no sustentable, que quizás hable en otro video. Voy a dar dos ejemplos y de dos mundos distintos para que estemos más claros, porque soy chileno y por lo tanto un sudaca tercermundista. Rotación y ciclos de corte. Las áreas se pueden dividir en distintos sectores o parches de vegetación y cada una se puede aprovechar de manera escalonada, dejando décadas para que se regenere antes de volver a intervenir. Quería mencionar esta hueá porque usualmente se utiliza para hacer más sustentable la actividad, pero se plantan especies que tienen menor tiempo de crecimiento, como pinos o eucaliptus, especies que por lo menos para Chile son exóticas, o sea que son introducidas, que no son de acá, las cuales modifican las condiciones edáficas del suelo y que encima chupan agua como camello con fiebre, por lo cual no sé si llamarlo solución, pero sí en comparativa mucho mejor que talar toda la weá de un tarascón. Y Reduce Impact Logging o manejo de impacto reducido, y que le vamos a decir RIL nomás porque mi inglés es bien como el hoyo. Esta es la manera más mejor para este caso, digamos, sobre todo en el ejemplo dado para el Amazonas. Sin embargo, cara un concepto, realización, mentalidad, toda la web. Es un conjunto de técnicas de aprovechamiento forestal diseñadas para minimizar los daños del ecosistema durante la extracción de madera. En vez de talar de una forma indiscriminada, el RIL planifica cada paso. Qué árbol cortar, cómo hacerlo, cómo moverlo y cómo abrir caminos. Planificación de caminos, dirección controlada de las caídas y menor daño colateral a árboles vecinos. Hay algunos estudios del Amazonas que muestran que el RIL se puede reducir hasta un 50% de la pérdida de la biomasa comparándolo con una tala convencional o tala rasa, y la recuperación es más rápida. O sea, entre 20 a 25 años podríamos incluso recuperar el 100% de la biomasa, y eso ya es una escala humana. En lugares más con una
fiscalización más débil, ¿verdad? Que tienda un poquito a pasarse dinero por abajo, las empresas pueden simular prácticas RIC, pero aplican métodos convencionales que se siguen aplicando a la raza. A escala tercermundista esto es un problema, ya que la gente no es honesta y muchas veces se piensa, ¿para qué si no voy a vivir tanto? Y bueno, pasa lo que pasa. Por lo que los invito a reflexionar y pensar en el bosque. Si han ido, y si lo conocen, y si han visto un árbol caer y una arboleda convertirse en un campo de cultivo. Ya que debemos todos tenerlo en la mente, como el hecho de que las vacas cafés no dan leche de chocolate solo por ser cafés. Tener conciencia de lo que nos rodea parece ser algo más individual que colectivo, pero sin embargo cobra real importancia cuando no se obvia y se indaga en su concepto y origen. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Como siempre, mi despedida no está en los planos. Si les gustó, dejen un like, comenten. Yo usualmente tengo muy buena recepción con los comentarios, me da lo mismo si me quieren putear. Aquí están los comentarios, putenme. Y nos estamos viendo en otro video que haga, quizá en otro mes más, o quizás 2, yo no lo sé. Así que, chao.